Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con estas catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y seguimos estudiando aquellos pasajes bíblicos que nuestros hermanos no católicos nos citan a nosotros los católicos para tratarnos de idólatras por nuestras imágenes religiosas. El día de hoy vamos a estudiar los que nos citan del profeta Isaías, que son Isaías 44 del 9 al 18 e Isaías 45, 20. Todavía no los voy a leer porque primero quiero mostrarles de quiénes estaba hablando ahí el profeta Isaías, y después de que les muestre de quiénes estaba hablando el profeta Isaías, pues entonces ahí sí los vamos a leer y los vamos a profundizar un poquito más. Pero vuelvo y repito, son Isaías 44, 9, 18 e Isaías 45, 20. Bien, para que entendamos claramente de quién estaba hablando aquí el profeta Isaías, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El libro del profeta Isaías está dividido en tres partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 39. Ese es Isaías antes del destierro de Babilonia. La segunda parte va desde el capítulo 40 al capítulo 55. Ese es Isaías durante el destierro de Babilonia. Y la tercera parte va del capítulo 56 al capítulo 66, que es donde termina el libro. Y ese es Isaías después del destierro de Babilonia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estos pasajes de Isaías 44, 9, 18 e Isaías 45, 20 pertenecen al Isaías durante el destierro de Babilonia. Por tanto, el profeta Isaías, de quienes está hablando ahí, es de los dioses de los babilonios. Este imperio opresor y pagano que se había llevado cautivo a los israelitas a manos de Nabucodonosor, que además también eran politeístas, es decir, que tenían un montón de dioses y que veían las imágenes como Dios. Ahora, para comprobarles a ustedes de que sí estaba hablando el profeta Isaías era de los dioses de los babilonios, los invito a que miremos Isaías 46, 1 y siguiente. Miren lo que dice Isaías 46, 1 y siguiente. Dice: se postró Bel y se abatió Nebo. Esta es la prueba y la muestra más clara de que el profeta Isaías, si está hablando, es de los babilonios y de los dioses de los babilonios. Si ustedes investigan, se van a dar cuenta que Bel y Nebo eran dos de los principales dioses del pueblo de Babilonia. Entonces, por eso Isaías 46, 1 y siguiente empieza siendo claro. Vuelvo y repito y continúo: se postró Bel y se abatió Nebo. Sus imágenes, ojo, sus imágenes. ¿Las imágenes de quién? De Bel y de Nebo, dos de los principales dioses de los babilonios. Entonces, cuando habla aquí de imágenes, está hablando de las imágenes de Bel y Nebo, que eran dioses babilonios, dioses falsos. Sigue diciendo entonces: sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Escúchenme el versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Aquí le está hablando el profeta Isaías a aquellos israelitas que en Babilonia se dejaron contaminar por ellos y que llevaban en procesión las imágenes de Bel y de Nebo, dos dioses paganos de Babilonia, y habían terminado creyendo lo mismo que los babilonios. Habían terminado creyendo que esas imágenes eran Dios. Y por eso el profeta Isaías les dice esto acá: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Entonces, repito, habla de aquellos israelitas que se dejaron contaminar por los babilonios y terminaron creyendo lo mismo que ellos. Y además terminaron haciendo algo que el pueblo de Israel ya había hecho mucho antes.
En Éxodo 32 el pueblo de Israel ya se había hecho una imagen de un Baal Samed, un dios falso, un becerro, un ternero de fundición, y habían reconocido esa imagen como Dios. Habían dicho, este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 32, el becerro de oro, para quien lo quiera mirar. Entonces el pueblo de Israel, cuando llegó a Babilonia, le pasó a muchos, no a todos, pero a muchos israelitas les pasó lo mismo. Terminaron viendo las imágenes de Bel y de Nebo como dioses. Sigue diciendo versículo 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. ¿Por qué dice esto aquí? Mire, esto aquí lo dice porque los babilonios, que veían las imágenes como Dios, pues al reconocer que una imagen era Dios y al ser politeístas, es decir, tener muchos dioses, pues ellos se postraban y adoraban esas imágenes. A nosotros eso puede que nos parezca absurdo, que una persona crea que una imagen es Dios, pero aunque a nosotros nos parezca absurdo, para estos pueblos primitivos, para estos pueblos paganos de aquella época, ellos veían las imágenes como Dios, y como veían las imágenes como Dios, pues por tanto se postraban y los adoraban. Sigue diciendo versículo 7. Se los echan sobre hombros, los llevan y los colocan en su lugar. Allí se está y no se mueven de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. ¿Por qué les dicen volved en vosotros o volved a mí, prevaricadores? Porque, vuelvo y repito, se habían dejado contaminar y estaban creyendo lo mismo que los babilonios. Antes de continuar, yo quiero que miremos aquí algo muy importante, muy interesante. Porque resulta de que Dios nunca criticó las procesiones de los israelitas con el arca de la alianza, que tenía imágenes de querubines, que nos narra, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que nos narra Josué 3, 6, o que nos narra Primera de Crónicas 15, 15 y 16. Entonces claramente Dios critica las procesiones de los paganos porque llevan imágenes pero creen que esas imágenes son Dios, pero no critica las procesiones del pueblo de Israel, que si ustedes miran en 2 de Samuel 6, 1 en adelante, era una procesión con 30.000 hombres que escogió David, una cantidad enorme de gente, pero entonces vuelvo y repito, no critica a esos porque ni David ni esos israelitas veían esos querubines, veían esas imágenes como Dios. Es que eso es realmente lo que hace la diferencia en todo este tema, que mientras los paganos ven las imágenes como Dios, el pueblo de Israel nunca vio las imágenes como Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso critica las procesiones de uno, por eso ordena destruir las imágenes de unos, pero no critica las procesiones de los otros, y bendice el templo de los otros, de los israelitas, que tenía esas imágenes, pero no había ningún problema porque ningún israelita creía que esas imágenes eran Dios. Eso es, vuelvo y repito varias veces, lo que hace la diferencia en este tema. Entonces ahora sí, ya sabiendo que se está hablando es de los ídolos o dioses falsos de los babilonios, vamos a leer los pasajes que les cité al principio, que nuestros hermanos no católicos nos leen a nosotros, y nos dicen que ahí está hablando de las imágenes de los católicos. Ya sabemos que no está hablando de las imágenes de los católicos, ya sabemos que está hablando de los ídolos o dioses falsos con minúscula de los babilonios. Entonces vamos al primero, Isaías 44:1, mire lo que dice: ahora oye pues Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Entonces aquí el Señor le empieza hablando al pueblo de Israel. Es claro, oye pues Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Sigue diciendo versículo 2: así dice Yahvé, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Yahvé. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano:
a Yahvé y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Entonces lo primero que el Señor les dice acá al pueblo de Israel, que es a quienes le está hablando, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Eso es lo primero que el Señor le quiere dejar claro a su pueblo. Yo soy el primero y el último, yo soy el único, fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios, no existe otro Dios. Esto lo creían de verdad muchos israelitas que no se dejaron contaminar por otros pueblos, y esto lo creemos nosotros. Sigue diciendo versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Entonces le dice el Señor al profeta, mire, anúnciele a mi pueblo lo que viene y lo que está por venir. Sigue diciendo versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. Otra vez, antes de anunciarles lo que el Señor quiere que les anuncia, vuelve y les repite nuevamente. No hay Dios, no hay fuerte, yo no conozco ninguno. Fuera de mí, solo hay un Dios verdadero. Y después de decirles esto, de volverles a decir por segunda vez que no hay otro Dios, que Él es el único, que no hay otro, que no conoce otro, entonces se vienen los versículos que nuestros hermanos no católicos nos leen y en los que nos hace énfasis especialmente para decir que está hablando de las imágenes de los católicos. Mire lo que dice, versículo 9 en adelante. Dice así: los formadores de imágenes de talla, ya sabemos entonces que está hablando de los babilonios, sigue diciendo, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos, que es un ídolo, es un dios falso como los que tenían los babilonios, vuelvo y repito, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10, ¿quién formó un dios? Ojo, ¿quién formó un dios con D minúscula, es decir, un dios falso, como los dioses de los babilonios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿De qué dioses con minúscula está hablando aquí y de qué imágenes está hablando? De los dioses con minúscula, dioses falsos de los babilonios, y de las imágenes de Bel y Nebo y los otros dioses que los babilonios veían como Dios. Sigue diciendo versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices son los mismos hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, la labra con cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se crece con la lluvia. De él se sirve luego para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además hace un dios con minúscula, es decir, un dios falso, y lo adora. Fabrica un ídolo, es decir, un dios falso, y se arrodilla delante de él. ¿De quiénes está hablando ahí? De los ídolos o dioses falsos de los babilonios. Sigue versículo 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios con minúscula, es decir, un dios falso, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Ahí está claro lo que les he dicho y les he insistido durante todas estas catequesis. Estos pueblos paganos veían las imágenes como Dios. Por eso dice ahí
que hace un ídolo, un dios falso, se postra, lo adora y le dice, le pide, líbrame porque tú, es decir, a una imagen de yeso, de madera, de oro, de lo que fuera, le decía, líbrame porque tú eres mi Dios. ¿Por qué vuelvo y repito, aunque parezca cansón? Porque el problema de estos pueblos era que reconocían las imágenes como Dios, veían las imágenes como Dios. Y al ver las imágenes como Dios, pues se postraban y las adoraban y les pedían, porque para ellos esas imágenes eran Dios. Sigue diciendo el versículo 18, no saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿De quiénes habla? De los babilonios, que no saben ni entienden, que tienen sus ojos cerrados para no darse cuenta de que una imagen es imposible que sea Dios, y cerrado también su corazón para entender que es imposible que una imagen sea Dios y que es imposible que una imagen los pueda ayudar, los pueda salvar, los pueda liberar. Ahora miremos el otro, Isaías 45:20. Dice de la siguiente manera: reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones. Escuchen esto, son tontos los que creen a una estatua, a una cosa de madera. Por supuesto, son completamente tontos los que creen que una estatua, que una cosa de madera es Dios, pero eso era lo que creían los babilonios. Sigue diciendo, y rezan. Si ustedes se acuerdan, acabamos de ver en Isaías 44:17, dice que ellos se postraban delante de las imágenes y le rogaban diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios, reconociendo que esa imagen era Dios. Por eso aquí vuelve a decir, y rezan. ¿Por qué? Porque ellos se postraban y rezaban a esas imágenes porque ellos creían que esas imágenes eran Dios. Eso era lo que hacían los babilonios. Reconocían y veían las imágenes como Dios, por tanto les rezaban y les pedían salvación, les pedían liberación. Entonces vuelvo y repito y continúo. Y rezan a un Dios incapaz de salvar. Claro, tienen toda la razón en lo que dice acá. El único Dios salvador y verdadero es Yahvé, el Dios de los israelitas. Pero entonces son tontos, son estúpidos los babilonios que creen que una imagen es Dios, que se postran, le rezan y le piden salvación a una imagen que es incapaz de salvar a nadie. Solamente un tonto puede creer que una imagen le va a dar la salvación. El único que verdaderamente salva es el Dios verdadero. Obviamente que aquí estamos en el profeta Isaías, después ese Dios verdadero se hace carne en la persona de Jesús y Él es el único Salvador. Pero los babilonios, al creer que esas imágenes eran Dios, se postraban, les rezaban y les pedían salvación, convencidos de que esas imágenes que ellos veían como Dios los iban a salvar. Por eso el profeta Isaías le está diciendo a los babilonios, tontos y estúpidos que creen a una estatua, a una imagen, a un Dios falso que es incapaz de salvar. Entonces está claro, con todo lo que les acabo de mostrar, mirando el contexto, conociendo bien al profeta Isaías, mirando que la Biblia es muy clara en especificar de quiénes está hablando, que Dios, por medio del profeta Isaías, está llamando bestias, tontos y estúpidos, pero a los babilonios y a los israelitas que se habían dejado contaminar por los babilonios y terminaron creyendo que las imágenes de Bel o Nebo o los demás dioses de los babilonios eran Dios. Pero también hay que tener en cuenta, porque eso es realmente lo que nos muestra la Sagrada Escritura, que no está llamando tontos, bestias y estúpidos a los israelitas que tenían imágenes de querubines, de ángeles o imágenes de leones y bueyes que estaban en el templo cuando Dios lo bendijo. ¿Cuál es la razón por la que llama tontos, bestias y estúpidos a los babilonios por sus imágenes y no llama tontos, bestias y estúpidos a los israelitas por las imágenes que tenían también en el templo? La razón por la que a unos sí les dice eso y a otros no les dice eso es porque los israelitas jamás vieron las imágenes de leones o bueyes o de querubines que estaban en el templo como Dios. En cambio los babilonios sí veían esas imágenes como Dios, las reconocían como Dios,
Por eso se postraban, las adoraban y les decían: sálvame porque tú eres mi Dios. Ahí está claro, esa era la diferencia. Unos veían las imágenes como Dios, los otros no veían las imágenes como Dios. Por eso Dios critica a los paganos que sí ven las imágenes como Dios y no critica a los israelitas que no ven las imágenes como Dios. Y que además sería absurdo que estuviera criticando a los israelitas por tener esas imágenes cuando las tenían porque el mismo Dios se las ordenó que las hicieran. Entonces sería absurdo que los criticara por tener unas imágenes que él mismo ordenó hacer. Entonces, para ir terminando, lo vuelvo a repetir: a quienes critica el profeta Isaías es a los babilonios y a algunos israelitas que se dejaron contaminar por los babilonios y que terminaron pensando, como los babilonios, que una imagen era Dios. Y lo que siempre les he dicho varias veces: es imposible que sean las imágenes católicas por dos razones. La primera, porque la Iglesia Católica para esta época no existía. La Iglesia Católica fue fundada por Jesús, por eso las imágenes son de María, de Pedro, de Pablo o de cualquiera de los santos. Y la segunda, porque nosotros no creemos, como los pueblos paganos, que una imagen sea Dios. Ni creemos siquiera que María sea Dios, que Pedro sea Dios, que Pablo sea Dios o que cualquiera de los santos sea Dios. Entonces esas son las dos razones por las que no pueden ser y es imposible que sean las imágenes católicas, porque la Iglesia Católica no existía y porque los católicos jamás hemos creído y hemos reconocido que una imagen sea Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos más adelante con más catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.